Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto tenerles con nosotros. Gracias, soy Felipe del Castillo, su anfitrión de este podcast del Team Análisis Bíblico con dos personalidades del mundo cristiano. Bueno, digo eso cada vez que hay algunos invitados muy especiales, pero sí son Ofir Peña de la Ciudad de México. Bienvenido otra vez, Ofir. Gracias, pastor. Yo creo que tú vas a tener el récord de Gracias. aparecer en más podcasts de Sí, trigo, ¿eh? Bueno, Anaya es sí. ese es de casa. Y el doctorcísimo que no ha sacado dichos en todas sus Hoy participaciones, sí, Sergio prometo. Por el Rico. tema Y también ayuda. bienvenido, Aparte Sergio. ya no está la doctora que yo soy. Y estuvimos con la doctora Pardillo y se portó muy serio. Bueno, esta ocasión estamos haciendo un paréntesis en la serie que estábamos dando eh, del trabajo de mis manos sobre el trabajo, Dios y la sabiduría para saber qué hacer con lo que Dios nos da en nuestras funciones de provisión, para qué es el dinero. Todo eso lo estamos viendo en una serie bien linda. Si usted apenas está escuchando o viendo este podcast, pues puede buscar los episodios anteriores. Vamos a hacer un paréntesis para tocar los acontecimientos que están sucediendo en el Medio Oriente, los cuales pues están enfocados en la Biblia. Está hablado en la Biblia que van a pasar muchas cosas alrededor de la nación de Israel y cómo podemos o debemos reaccionar ante estos acontecimientos. Entonces, el tema de esta sesión, de este análisis, es velad y orad. Estamos tomando una porción de la escritura en el Evangelio de Marcos, una porción extensa, así que le voy a pedir primero a Sergio Anaya, al doctor Anaya, que nos lea del 28 hasta la mitad entre el 28 y el 36 y luego el otro resto de versículos, el pastor Ofir. Si pudiéramos comenzar y por favor avise a todos los amigos que pueda, mande, reenvíe el link para conectarse, porque esta situación que está sucediendo nos afecta a todos y la gente tiene ideas equivocadas y escucha pues muchas fake news, noticias falsas, exageradas. ¿Qué espera Dios cuando escuchamos todo esto que está sucediendo? Adelante, Sergio, por favor. Pues leemos Marcos 13:28 en adelante. Dice, y está hablando el Señor Jesucristo: de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, conozcan que está cerca, a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Wow, pues bueno, encontramos por qué le pusimos el tema velad y orad, ¿verdad? Hoy porque aparece en la recomendación de Jesús 3 veces en esta expresión, en estos versículos, velad. ¿Qué es velar, Sergio? Básicamente tiene que habla con lo que es estar despierto. O sea, si hablamos de velar, Velador. sí, exactamente, viene de esa palabra que conocemos más comúnmente, que es un velador, que básicamente es el que está despierto cuando los demás duermen. Esa sería la característica, ¿no? A veces de broma decimos, ahí está el veladuerme, ¿verdad? Porque a veces está más dormido que los que deben estar Vigilando. dormidos, ¿verdad? Y bueno, pero eso ya es otro rollo, ¿no? La palabra velar tiene que ver con ese apercibir, con ese estar despierto, con ese obviamente estar consciente. Desde el aspecto, digamos, natural, pues velar significa no dormir cuando otros están durmiendo. Hablando ya en el aspecto específico de nosotros, Jesús nos llama a estar apercibidos. Velar era la labor que tenía el atalaya en los tiempos bíblicos, que era como el que En estaba las en ciudades vigía. que estaban amuralladas había torres altas. Exacto, y en esas torres tenía
que estar, mientras los demás estaban descansando, durmiendo, el vigía o atalaya, que es el nombre que le da la Biblia en libros como Ezequiel, se refiere prácticamente a la persona que está ahí viendo que no venga el enemigo, y si viene el enemigo, pues obviamente tocar alarma, avisar, para que los demás que están dormidos o descansando despierten y puedan estar apercibidos y preparados para enfrentar todo lo que venga, en este caso, en tiempos específicamente de guerra. La expresión del versículo 33, Marcos 13:33, que la acabamos de leer, mirad, velad y orad, porque como que velar es la mitad, ¿va? Y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y los acontecimientos que están aquí relatándose habla del regreso de Jesucristo a la tierra. Oye, es decir, pues la gente cree que es un mito. La gente escucha esto del regreso de Jesucristo y como hay tanta ciencia ficción hoy en las producciones cinematográficas, pues lo catalogan como ciencia ficción. Pero esto está escrito desde que se escribió el Apocalipsis, el Nuevo Testamento, ahí se completó por el año 90 después de Cristo y no es un mito. No, en lo absoluto. Y creo que es vital que la gente no le dé el valor para que la gente no esté lista, porque si no lo consideras como algo relevante, pues entonces tampoco te preparas para eso, ¿no? Si te avisan que va a haber un tsunami, pues te preparas, etcétera, etcétera. Si te Tú que avisan vives en la Ciudad de México, la alarma sísmica, también los huracanes, te preparas. La realidad es que el hombre se prepara para aquello que considera que va a suceder y que es importante. Entonces es estratégico quitarle valor a la relevancia de la venida de nuestro Señor Jesucristo. de ahí que nos diga velad y orad. Y Velad es la mitad y orad es la otra mitad de lo que tenemos, cómo tenemos que reaccionar ante las inminentes señales del regreso de Cristo. sí, y me gustaría añadir, porque justo usted lo decía, porque usa tres verbos, mirad, Ah, sí, sí, y lo pone primero, bien, mirad, luego orar y luego velad. sí, Y los órdenes en la escritura son vitales. Porque la palabra mirad tiene dos acepciones, la fisiológica que tiene que ver con lo que nuestros ojos naturales ven, alturas, profundidades, colores, estructuras, lo físico, pero no se refiere a la parte física ese verbo, porque hay dos expresiones para la palabra mirad. La segunda es la que tiene que ver con el corazón y con el discernir. Mirar es discernir, como cuando Jesús dice, y mirándolos tuvo compasión de ellos. O sea, no estaba viendo cómo estaban vestidos, no estaba viendo su ropa, su cabello, o sea, no estaba viendo esa parte, estaba viendo sus corazones. Entonces, pienso que la parte principal, lo escuché a usted decirlo ah, en estos días pasados, es vital primero discernir. Discernir es una parte esencial porque todo esto va a pasar en una época de confusión. uy, Entonces, tenemos que asumir y mentalizarnos de que todo lo que va a pasar en esa época pasa en medio de una gran confusión. Habiendo dicho esto, es más fácil entrarle al tema, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen que una parte del futuro y de esa confusión son las señales que verán, de las que Jesús dijo, en esos tiempos van a haber señales en el señales, cielo. señales en el cielo, señales en la tierra. Y entonces, ¿cómo vamos a saber si sí es, si no es? Porque él dijo, van a decir, es Jesús, van a decir, no, no es Jesús, basado en lo que estamos platicando, Válgame ¿no? Dios. Entonces, creo que para eso, para discernir, solo hay un grupo de personas con esa capacidad, los que tienen el Espíritu Santo, porque no hay manera de mirar sin el Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no tenemos discernimiento espiritual. Entonces el Espíritu Santo se convierte en eso. Y el Espíritu Santo tiene dos factores que utilizó para ayudarnos de manera como introductoria al tema, para llegar a orar y a velar este asunto de discernir. Uno, el Espíritu Santo tiene dones y frutos. Los dones son para mostrar el poder de Dios, los frutos para mostrar el corazón o el carácter de Dios. Satanás puede imitar Los dones. los dones, pero no puede imitar los frutos del Espíritu. No hay brujos felices en la tierra. Dirán lo que digan, pero no los Ni hay. narcos con paz. Todos saben que están vendidos y que su vida puede acabarse y que el precio de lo, bueno, pero ese es otro tema. Pero discernir nos ayuda a discernir
no enfocarnos en lo que es imitable, sino enfocarnos en lo que no es imitable. Entonces, si yo digo, esta persona dice que tiene poder, mi pregunta no es si tiene poder, mi pregunta es si tiene paz. Uy, Porque si su mundo no refleja la paz ni el gozo, entonces no es una señal de Dios. de Dios. Pienso que mirad es una base vital y eso nos obliga a una relación con el Espíritu Santo Wow. para mirar antes de llegar a orar. Pues sí, el versículo dice mirad, luego dice velad y luego dice orad. El Sergio y yo estuvimos, tú también, estuvimos con el doctor Pardillo, que es nuestro consejero, mentor y pastor, eh, y él nos decía, porque a él le gusta mucho leer los acontecimientos finales, el libro de Apocalipsis, el regreso de Cristo a la tierra, y nos decía que tenemos que estar especialmente cuidando el engaño. Mirad que no os engañes. Y creo que el retorno de Jesús, como dice Ofir, él acaba de decir, será en un tiempo de confusión y de engaño. Siempre ha habido engaño, siempre ha habido gente que dice una cosa contraria a lo que dice la Biblia, pero creo que va a ser agrandado antes de que venga Jesús. Sí, claro, porque se supone que los únicos que vamos a estar esperando a Jesús somos los hijos de Dios. O sea, el mundo no está esperando la venida de Jesús. El mundo lo maneja de una manera mística o de una manera astrofísica, astronómica, sabrá Dios qué, pero realmente para los escogidos, llamados o de alguna manera como la Biblia les llama, aquellos que han nacido nuevo, se supone que estamos o a quienes Jesús está refiriendo este pasaje. Este pasaje que estamos leyendo, Jesús se lo está dando a los discípulos específicamente preparándolos para que ellos no caigan en el engaño que va a caer el mundo con los supuestos Cristos y con las supuestas señales y con lo que de alguna manera ciertos acontecimientos pueden llevar a generar. Entonces, el engaño siempre ha sido una estrategia del enemigo y en los últimos tiempos quizás será la estrategia principal para tratar de mantener esa inhibición del ser humano hacia lo que representa este evento tan importante como lo es la segunda venida de Cristo o como lo es el fin del tiempo, si lo queremos ver así, o las señales antes del fin. Y Ofir decía algo, Felipe, muy interesante para los que estamos viendo oyendo este episodio. El discernimiento es una función del espíritu, el ¿Sí? razonamiento es una función del alma. ¿Hay otra vez? Sí, muy bueno. El discernimiento es una función del espíritu, el razonamiento es una función del alma. Muy bueno. La mayoría de las personas al tener una vida almática solamente llegan al nivel de razonamiento. Y en el razonamiento es donde va a estar la clave del engaño, porque van a ser de alguna manera o van a generar una mentalidad que inhiba la capacidad de discernir y se enfoque la gente en razonar. Y en el razonamiento no vamos a entender lo que básicamente Jesús nos está dejando como instrucciones, aún específicamente de este tema que es el fin, ¿no? Entonces, creo que es importante que por lo menos, yo no creo que sea la meta, Felipe Ofir, que el mundo entienda la segunda venida de Cristo, pero sí que los cristianos la entendamos, porque sería muy triste que así como en su primera venida, los que se supone que lo debían estar esperando, que eran los judíos, nunca entendieron su venida. Muy triste que ahora que Fueron nos toca, poquitos. en la segunda nos toca a los cristianos, ya no es cosa de los judíos, o sea, es con los cristianos el Muy asunto. bueno, Sergio. Y sería muy triste que nos pasara lo mismo que en la primera venida, que pasara, pues de alguna manera, esa Solo muy cuestión. pocos lo Sí, estuvieran exactamente, entendiendo. exactamente. Vamos a llevarlo al punto donde está todo el mundo preguntándose. Tenemos los acontecimientos de la guerra en Israel y las naciones, que realmente está rodeado de naciones que no lo quieren ahí. Podríamos decir, ya hay algunas que ya tuvieron guerra con Israel. Israel ganó la guerra y de alguna manera ya están tranquilos porque hubo acuerdos para que Israel, por ejemplo, en la guerra contra Egipto y varias naciones, Israel tomó toda la península del Sinaí, toda. Estaban a unos kilómetros del Cairo, o sea, de la capital egipcia, cuando los egipcios dijeron, ey, vamos a hacer un tratado de paz, y los israelitas le regresaron la península del Sinaí, que es enorme. Yo creo que es más grande que el territorio de Israel, o ahí se dan. Y por eso Egipto como que no está muy metido en la guerra, porque tuvo una guerra que perdió y otras naciones, pero las demás naciones no quieren a Israel ahí y todo el mundo está pendiente de qué está pasando en Israel, porque Israel es el cronómetro de Dios de regresión hacia su regreso. Dice en la porción que leímos ahí, nomás como mencionarlo, dice Jesús mismo en el 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, sobre la veracidad de que Él regresa.
como está aquí descrito. Estos acontecimientos en Israel, Ofir, ¿qué son? Bueno, hay dos elementos que hay que poner en la mesa para ayudarnos a discernir. Uno de ellos son los patrones de Dios, que nos permite ver cosas que se van repitiendo a lo Ujú. largo del tiempo, Sí, ¿no? Y otra, lo profético, que dibuja la línea del tiempo, aunque lo profético no va, no es fácil acomodarlo en un cronos específico, o sea, en un tiempo natural. Pero contemplando esto, dejemos dos o tres ideas generales. Uno, Israel ha tenido siempre una relación complicada con Dios. La relación de Dios y su pueblo siempre ha sido complicada, siempre. uy, Tenemos un pueblo que a lo largo de todo el Antiguo Testamento se rebela contra Dios, se olvida de Dios y Dios permite que sus enemigos se levanten, sí, que prevalezcan sobre él, contra ellos y el pueblo se vuelva a Dios. por ese quebranto, Ahora, claro. ese patrón, ese es un patrón, porque ese patrón ha existido desde desde que comenzó la nación de Israel hasta nuestros días. O sea, para nosotros, hoy la guerra lo trae al presente, pero es un asunto Histórico. histórico desde que la nación de Israel existe. Dios trata con Israel, haciendo que los enemigos se levanten, parece que prevalecen para que la nación se vuelva a Israel se Dios. vuelve. Y tenemos todo el libro de los jueces para explicar ese Hombre, pues sí, principio, que son casi 400 años de esta relación complicada entre un padre y sus hijos. Entonces, uno, si nosotros lo vemos como un hecho un poco aislado o nuevo, porque en parte quizá desconocemos un poco la escritura, o es nuevo para nosotros, nos representa un asunto que podría hasta sembrarnos cierto temor, cosa que creo que atenderemos después, sí, pero es un patrón y lo que estamos viviendo es una parte de ese patrón, otra vez. ¿no? Es un patrón de una relación de Dios con su pueblo Israel que ha sido así, que también refleja para nosotros, en un sentido muy personal, que a veces nos gusta tener relaciones complicadas con Dios. Y este podría ser un pequeño rema en esta La sección. lección, Dirían relaciones tóxicas, dirían ahora la palabra Sí, moderna. exacto. Nosotros debemos decidir y una ganancia o una enseñanza de lo que estamos viendo en Israel es qué tan complicada queremos que sea nuestra relación con Dios mm, o qué tan sencilla queremos que sea. Y básicamente lo que lo complicó fue o que Israel se rebelaba contra Dios o se olvidaba de Dios. Creo que estas dos palabras son beneficiosas para nuestra vida, ¿no? Rebelarse es imponer tu voluntad por encima de la de Dios. Y olvidarse de Dios es como un ateísmo no práctico. estimar, importante lo que Entonces, dice. creo que para empezar, esta es una situación real desde el punto de vista. Ahora, hay otros elementos geopolíticos, otros elementos históricos. Digo, todo esto comienza desde Isaac, Ismael, por Sí, sí. supuesto, pero creo que esta sería una buena base para entender. Hay un patrón desde el principio y solo que ahorita nos está tocando verlo en vivo y a todo color, esta Pero complicación de este hay que desorbido. explicar, hay que explicarle a todos los que nos están escuchando y viendo, y yo creo que está muy emocionado usted igual que yo, comparta de este podcast y suscríbase para que le lleguen la información de los demás, que esto no se podía dar hace 100 años. O sea, parece 100 años mucho tiempo, pero este patrón no se podía dar geopolíticamente, históricamente, porque Israel no estaba establecido en el territorio que históricamente tenía y con la opción eh, de que Dios tratara con él de esa manera. Israel estuvo disperso por 1900, 1800 años en todas las naciones del mundo, cuando el Imperio Romano, el general Tito destruye Jerusalén y el reducto en Masada, la famosa fortaleza de Masada, y se viene el edicto de que los judíos no vuelvan a su territorio, y no volvieron por 1800 años hasta el 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, que los ingleses que tenían la custodia de Palestina dan
una concesión para que haya un pequeño territorio ahí para Israel. Entonces, estos acontecimientos también en nuestros días, que las personas a veces no han seguido porque no, es como tú dices, no se lee en la Biblia, son relevantes porque Israel no tenía territorio. Si esto pasa hasta hace 200 años, 500, 1000 años, pues no se podía dar porque no tenía un territorio, Sergio. Sí, estamos hablando de diferenciar entre Israel como el pueblo de Dios e Israel como una nación. Entonces, como tú dices, Israel Sí, como como nación nación. tiene alrededor de 70 años, 60 y tantos, 70 y tantos años, ¿no? Desde 1948, como bien dices, y obviamente ya se establece ahora sí que es el cumplimiento de muchas palabras proféticas del Antiguo Testamento sobre cómo Dios iba a repatriar, por decirlo en una palabra, a todo lo que eran los dispersos por causa de pues básicamente de todo lo que estás tú mencionando, ¿no? Entonces, sí, tenemos que ver, y yo quiero recalcar esto para los que nos están viendo, porque a veces la gente dice, ¿por qué tanto interés en Israel, no? Primero, porque es el pueblo de Dios. Nosotros somos la iglesia de Sí. Jesucristo, pero Israel es el pueblo de Dios. Segundo, porque Dios no ha terminado con ellos. O sea, proféticamente Dios no ha terminado y mucho menos ha desechado a Israel. Tercero, porque en términos de los últimos tiempos, Israel es parte del reloj escatológico, o sea, marca un detonante de todo lo que son, lo que Jesús hablaba de los últimos tiempos. Entonces, ¿por qué no es lo mismo la guerra de Ucrania Sí, con Rusia? ¿Por qué no es lo mismo si se en echan un China y trompo Taiwán. China con Taiwán o Corea del Norte con el Sur? Muy Porque cierto. ellos no son parte de un reloj escatológico, ¿me explico? Son guerras, como dice Ofir, geopolíticas por cuestiones de territorio, recursos, poder, etcétera, etcétera. Pero aquí va mucho más allá de eso. Va, como decía Ofir, un trato con Dios, pero al mismo tiempo la activación Con la humanidad. exactamente de todo, porque lo que sucede en Israel va a repercutir en todo habitante de este planeta por causa de las profecías y de todo lo que Que representa los la gente eventos. no confunda que tenemos una preferencia por esa nación. Tenemos un agradecimiento porque de ella vino Jesús, pero tenemos que enfocarnos porque lo que pasa ahí afecta, según la Biblia, a todas las naciones. Sí, sí. O sea, es una señal. Lo que pasa en Israel es una señal. Entonces, cuando Israel no pasa nada, pues podemos estar, entre comillas, seguimos velando y orando, pero sabemos que todavía no es el tiempo. Pero en el momento como ahorita que se está activando, es una posibilidad muy grande de que estemos detonando proféticamente o en términos escatológicos un evento que va a repercutir en la activación de muchas cosas en cuanto a los últimos tiempos. Qué tremenda participación de Sergio, que nos ubica, porque sí, las personas que tienen poco conociendo la Biblia, usted apenas nos sintonizó, nos escucha, nos ve y dice, ¿qué traen con Israel, verdad? Pues es otra guerra. No, no. Y es una guerra donde la Biblia dice las naciones o territorios por lo menos que se van a aliar, que son justamente estos territorios que está pasando. Sin embargo, el pasaje que leímos de Marcos nos dice que la actitud que debemos tener, porque hay personas, Sofía, que se meten a decir cuándo va a pasar. No, pues que Jesús iba a regresar y iba a regresar en 3 años, 5 años, 2 años y hasta en tal año y en el mes de octubre, septiembre, que hoy estamos en octubre, ojalá ya se me salió decir octubre. Pero bueno, y se puede decir eso, creo que es lo que genera confusión, Ofi, porque Jesús dice que reconoceremos la temporada, pero no el día, la hora o la fecha aproximada. Dice al principio de la higuera, aprendan la parábola, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. ¿Qué es lo que está diciendo Sergio y tú has mencionado? Se está viendo esta relevancia de las situaciones de guerra y de históricas en Israel y las naciones que lo rodean, y se entiende que la temporada del regreso de Jesús está activada. Creo que el ejemplo, basado en lo que Pastor Sergio está diciendo, completamente cierto y es una gran verdad, es como el monitoreo del Popocatépetl, ¿Ah? Ajá. básicamente. Y ahí las tres palabras se pueden entender muy claro. Mirad, orad y velad, porque no sabemos qué día. Entonces vemos fumarolas, vemos de repente que hay algunas Muy bueno. erupciones de lava y entonces hay que monitorearlo continua y constantemente. Pero ¿quién puede decir qué día va a ser erupción ese Ni el volcán? vulcanólogo más Ni experto. los más expertos pueden. Entonces sería muy arrogante, ¿no creen? Sea muy arrogante decir, yo sé qué día el Popo va a hacer erupción. Háblanos un poco más de eso porque en el mundo cristiano las personas
dicen, yo recibí de Dios una clave para interpretar, descifrar realmente cuándo viene. ¿Es eso posible, Pastor Ofir? Nada que vaya por encima de la palabra de Dios. Pues entonces, ¿para qué tenemos la palabra si la palabra no nos dice lo que es, no? Si lo dice la Y palabra, dice que nadie puede decir el día y la hora, o nadie nadie lo sabe. sabe. Ahora, que si alguien dice que no falta mucho para que el Popo haga erupción, bueno, tiene mucho sentido. Puede haber cálculos, puede haber elementos que tienen que ver con este asunto de velar, de orar y de mirar, de estar observando, de estar monitoreando. Pues vemos que temperaturas están subiendo, vemos, obviamente todo eso nos hace saber. Igual pasa con los temblores, igual pasa con todos los elementos de la naturaleza que no podemos controlar. Los ciclones que van para acá y luego agarran para allá y que suben de intensidad. Entonces, el punto clave es, si no lo puedes, si no se puede controlar, no se puede medir. No podemos medir lo que no podemos controlar Claro. y no podemos controlar lo que no podemos medir. Entonces, por eso nadie puede controlar a Dios, Uy. porque Dios no tiene medida. Y ahí está el engaño, Ahí está el engaño. que nos digan, es esto, es aquello y es en tal fecha. Puedes monitorear, puedes hacer cálculos generales. Y aún así, bueno, pongamos un ejemplo todavía más burdo de nuestra insensatez humana. A principios del año se paran los meros especialistas financieros y dicen, vamos a tener un crecimiento de tanto. Dígame, ¿quién lo ha logrado? Nadie. Nadie, porque nadie controla los mercados, ni lo que pueda pasar, un desastre natural que también afecta a la economía. Así que meternos en ese otro asunto Ahora, yo digo que es el nivel de arrogancia que podemos llegar a Sí, tener los sí, hombres, sí, sí. es no entender que Jesús dijo, nadie sabe el día ni la hora, ni el Hijo del Hombre. O sea, Ni él Jesús mismo. nos está diciendo, ni yo sé cuándo va a ser el día y la hora. O sea, atrevernos a decir, yo sí sé, es como decirle a Jesús, tú estás muy piojo, yo sé más que Yo tú, sé más que tú. y eso estaría en un nivel bastante grave en cuestión de, pues estás de muy piojo. perdición, ¿verdad? Sí, Entonces, Esa es otra versión, ¿verdad? esa es una versión muy... pero sí sería obviamente fuera de. Ahora, lo que sí podemos decir, Felipe Ofir, y para las personas que nos están viendo, es que estamos viviendo escatológicamente, y yo soy un fan de estudiar la escatología bíblica, es más, enseño en la Universidad de Espigas, soy el maestro de escatología, entonces me apasiona ese tema por muchas razones. Diste una serie de Vimos una Apocalipsis serie de de cuántas Apocalipsis en la semanas. pandemia, sí, me acuerdo. A lo que voy es, estamos viviendo a lo que se llama la doctrina de la inminencia. ¿Eh? La doctrina de la inminencia. Híjole. Y la doctrina de la inminencia significa que Jesús puede venir en cualquier momento. O sea, ya no hay un acontecimiento antes de lo que Oh, representa ese evento, porque nosotros pensamos algo, Felipe Ofir, sí, Jesús habla de las señales antes del fin. A ver si me explico. pero no es del fin del mundo. Ese es el Exacto. problema. La gente piensa que el fin es la venida de Cristo y la venida de Cristo no marca el fin del mundo. Es Es el fin de la era de los gentiles, de las exactamente, naciones gobernándose a es sí mismas. correcto, el fin de la dispensación de la iglesia, pero no el fin del mundo, ni el fin obviamente, porque todavía quedan en términos bíblicos dos dispensaciones más después de la iglesia, ¿no? Que ese sería tema de, de otro día, ¿no? Pero es importante que entendamos que Jesús habló de las señales, no del fin del mundo, sino del fin de este siglo, que la palabra Sí, siglo sí, en sí. Ahí términos dice. bíblicos significa obviamente esta etapa, esta dispensación, este tiempo que ha marcado la Biblia, ¿no? Entonces, entendamos que no estamos esperando que lo que sigue es la destrucción del mundo. También eso puede relajar a muchas personas que creen que es el fin del mundo. Exacto, entonces todavía hay acontecimientos. Si, por ejemplo, creemos en la tribulación, porque hay quienes no creen, los amilenaristas, por ejemplo. Entonces, si creemos en la tribulación y en la gran tribulación, que son eventos que marca Apocalipsis, la iglesia se puede ir antes de la tribulación, la iglesia se puede ir al final de la tribulación, o sea, es decir, al inicio de la gran tribulación, o la iglesia se puede ir al final de la gran tribulación, entendiendo la tribulación como dos periodos de 3 años y medio, tribulación y gran tribulación. Entonces, las personas que tienen la postura pretribulacionaria dicen que la iglesia se va antes y entonces viene el rapto primero. Entonces, lo que seguiría ahorita como evento en términos escatológicos es que uno será tomado y Arrebatamiento. otro será quitado, el rapto o arrebatamiento. Eso sería desde esa postura lo que sigue. ¿Qué estoy esperando? Que de pronto un día, ¡pum!,
llegue yo, bueno, no, espero que no nos pase, ¿verdad? Llegar a la escuela y ya no hay nadie. Entra mi esposa. Me quedé, Porque será me quedé. uno será tomado en la cama y el otro será dejado. Oye, despierto, ya no está mi esposa y no manches, o sea, me quedé. Mal ejemplo, Sergio, mal Sí, ejemplo. la verdad, me proyecté, me proyecté, pero me entendieron, ¿no? Ese es el chiste. Pero me entendieron. Esa sería la postura. La otra postura sería que todavía a la iglesia le toca una tribulación para purificación, porque la iglesia no puede ser juzgada. Y las tribulaciones o aflicciones son para mejorar, para Exacto, para limpiar. purificar y preparar a la iglesia como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante a esta. No estás sacando el doctorado. Entonces, esa sería la siguiente postura. Y la última es, ok, si tú eres fan del masoquismo, Sufro entonces porque quiero tú sufrir. crees que la iglesia va a pasar por todo, tribulación, gran tribulación, purificación, juicio, y Persecución del entonces anticristo que te quiere ya poner no hay la rapto. marca. Y estoy esperando después de la gran tribulación, ahora sí, la segunda venida de Jesucristo. Eso en términos así, obviamente, súper Y la gente condensados. está confundiéndose, Sí, Sergio. sí, por eso estoy tratando de ser lo más claro posible. Wow. Entonces, ¿qué sucedería si nosotros creemos que la iglesia no tiene que pasar por la tribulación? ¿Qué sigue? El arrebatamiento. ¿Qué sigue si yo creo que la iglesia Y tiene ahí que va a haber pasar? engaño. Ya iba a haber, claro, engaño. Señales en el cielo. En el arrebatamiento va a haber, o sea, la gente no va a decir, ah, vino Cristo por su iglesia. La gente va a decir, vinieron los marcianos, la gente va a decir, fue una nave ¿cómo dicen? Madrina, no, nodriza. Bueno, Madrina eso es otra cosa. es otra cosa. No Está sé. desatadísimo. Te dije que hoy no está la doctora, entonces puedo aprovechar. Pero sí me explico, entonces ahí es donde viene el engaño, porque la gente no va a interpretar como la segunda venida de Cristo o como el rapto. La gente va a interpretar como mil y una otras cosas y va a tratar el enemigo de mantener a la gente pues dormida sobre lo que representa estos Y ahí está acontecimientos. la relevancia de la palabra velaz. Exactamente. Bueno, tenemos que concluir. Esto está Ya se acabó. súper increíble y vamos a hacer otro episodio especial, eh, teniendo un paréntesis en nuestra serie que regresaremos a ella, pero esto está sucediendo. Yo creo que tenemos que dejar una palabra final sobre lo que leímos, que Jesús dice que lo que debemos hacer en vez de estar buscando cuándo exactamente va a suceder y si todas las cosas raras que él habló, esas extrañas declaraciones, Pretribulacionario eso o es algo postribulacionario. teológico. Él es director de una universidad cristiana con una carrera en teología. Entonces, pues por eso habla así, pero ¿qué Jesús quiso dejar? No tienes que estar investigando cuándo viene. Nomás sábete que lo que está pasando en Israel sí marca la época o la temporada, tomando el versículo de la higuera ahí que dice claramente el verso 28, que ya estamos en esa temporada. Muchos años antes ya ha dicho, ya viene el Señor, pero ahora, como dice Sergio, todos los acontecimientos que rodean en la Biblia que Jesús regrese ya están cumplidos, salvo algunos dos, tres pequeños, que son la alianza de las naciones, etcétera. Jesús pudiera venir en cualquier momento y ahí donde Ofir empezó comentando sobre la importancia de discernir, orar, para que Dios le diga a cada persona, ya vengo. También hay que quitar el misticismo de que solo le va a decir a los muy iluminados. Dios le va a decir a todos sus hijos, ya vengo, porque todos somos parte de la novia. Y si un novio va a tener una cita con la novia, pues le dice, oye, ahí voy a las tales horas. Ofir, una palabra final, sana, buena. No cosas como la que O sea, dijo el. corrige todo lo que No, no, ya sé, era práctica, broma. práctica, fue mal expresado. Yo lo sé. Bueno, dos ideas últimas generales. La primera, el fenómeno de lo que está viviendo Israel ahorita es distinto a todo lo demás por un elemento que sí debemos poner en la mesa. No es lo mismo un pequeño grupo que se revela en un país, Claro. pero hay grupos que su único objetivo de su existencia es borrar a Israel de la faz de la tierra, que desaparezca Ese es ese grupo que está Israel. ahorita. Eso le da una connotación diferente. Cuando Jesús en Mateo 24 terminó de expresar muchas de estas cosas y también en Marcos, al final él lo que dijo fue, y esto es como él cerró, bueno, y cuando yo regrese, ¿hallaré fe? Uy, Básicamente
Ese es lo que él dijo. Y creo que ese debe ser nuestro hilo conductor. Ujú. Si lo que tienes es fe, es todo lo que tienes que tener y necesitas tener fe, porque eso es lo que voy a buscar, Cuando la regrese fe. Hallaré fe en en la esta tierra. tierra. Bueno, todos sabemos que el apocalíptico y todos esos elementos golpean la fe de los hombres. Sí. Entonces, mirad, velad y orad no es solamente enfocado en el apocalipsis o en el final, sino mirad, velad y orad es para que guardes tu fe. Uh, Guardemos no la nuestra pierdas fe, con todo lo que está pasando. porque eso es lo que va a venir a buscar, es como tu radar. Así que tengan fe, no miedo. Tengan fe, no miedo. No, pues yo ya no sé qué decir, Claro, claro que sí sabes. pero creo que estos tiempos son interesantes y qué privilegio tenemos, amados, de vivir en estos tiempos, porque básicamente nos va a tocar algo que los discípulos anhelaron, por lo que decían Maranata, el Señor viene, algo que los primeros cristianos estuvieron trabajando con la expectativa de poder vivirlo. Es muy probable en el corazón de Dios que nos toque la bendición de ser parte, pero lo importante es que no repitamos el patrón de lo que pasó en la primera venida de Cristo, Muy bien, muy sino bien. que seamos hombres y mujeres de Dios que están mirando, velando y orando para que cuando esto acontezca no nos agarre desprevenidos y mucho menos fuera de lo que representa el propósito de Dios en nuestra vida. Que los que leían la Biblia y la enseñaban, que se supone que estaban esperando el Mesías, vino y no lo entendieron. Que no nos pase eso. Que no nos pase eso y que podamos, obviamente, como dijo Jesús, ¿verdad? Antes de que el hombre de familia venga, nosotros ya estemos listos y haciendo lo que nos toca hacer para que nos encuentre listos para ser llevados a su presencia. ¿Podré yo hacer una aportación? Debe. Yo creo que mi aportación sería, ¿por qué tienes miedo de que la Biblia se cumpla delante de tus ojos? Si ya está hablado. O sea, si ya está hablado, Sergio acaba de entrar a una perspectiva, igual que tengan fe, Sergio dice, es un privilegio que una generación de personas que creen en Jesús les toque ver lo que los primeros cristianos estaban ciertos y seguros que les iba a pasar a ellos, que viniera Jesús en las nubes y se fueran a ese acontecimiento, a la boda del Cordero, dice la Biblia. Es algo sobrenatural, claro, porque Dios es así. Ahora la ciencia ficción nos ha hecho creer que las caricaturas son así, pero no, la Biblia dice que Jesús regresa y no debemos tener miedo de ver que la Biblia se cumple frente a nosotros. Al contrario, decir, qué privilegio, retengo mi fe y que Dios me libre de ser engañado. Nos vemos, venga, no se pierda el próximo, venga, yo decir, no, sintonícenos en el próximo episodio, escúchelo, véalo, compártalo, dígale a sus amigos y amigas, oye, escuché algo que nunca había escuchado, una posición balanceada de la actitud que debemos tener ante los acontecimientos de guerra en Israel. Dios le bendiga, los esperamos en la próxima. Gracias, Ofir, gracias, Sergio. Gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast. Ayúdanos a compartirlo con tus familiares, amigos y seres queridos. Si este episodio te ha bendecido, nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando. También puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando, por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica porque la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.